Hace unos minutos el Senado aprueba la Ley de Seguridad Interior. No solo porque brinda certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus tareas de seguridad interior, sino también porque busca garantizar que la actuación de estas... El PRI, el Verde y Nueva Alianza registran ante el INE la coalición MIT Ciudadano por México. Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social registran también ante el INE la coalición Juntos Haremos Historia. López Obrador presenta el que será su gabinete en caso de ganar la elección. Sinceramente, aspiro a que este gabinete sea recordado como el gabinete mejor que ha habido en la historia de México. El precandidato de la coalición por México al frente inició sus actividades de precampaña en Querétaro. En los estados que gobernamos, el PAN y con quienes hemos formado coalición, las coaliciones PAN-PRD, son los estados en donde más crece la economía. México y Estados Unidos acuerdan responsabilidad compartida y confianza para hacer frente al crimen organizado. Estados Unidos solicita al gobierno de México la extradición de Eugenio Hernández. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos puso fin a la neutralidad de Internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 7 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana y a quienes están también pues aquí en el Valle de México. Llegamos por fin al viernes y saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Así es, Pati, me da mucho gusto saludarte esta mañana de viernes. Son las 6:32. Estamos listos para llevarles toda la información en esta mañana fría, como por supuesto estos días invernales, pero nosotros con mucho ánimo y mucho gusto de estar con ustedes. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, esto es informativo. Tenemos la noticia al día. Así es, y la noticia en este momento es que después de una larguísima discusión, el Senado de la República acaba de aprobar la Ley de Seguridad Interior. Esta discusión comenzó desde las 2 de la tarde del día de ayer. En estos momentos, ya con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, el Pleno primero aprobó en lo general la Ley de Seguridad. Ahí pues hubo muchas reservas, se discutieron muchos puntos porque esta Ley de Seguridad Interior, bueno, para algunos generaba cierta expectativa de qué es lo que podría ocurrir con la regulación de las Fuerzas Armadas en el asunto de la seguridad en este país. Así es, Pati, seguimos viendo imágenes en vivo de lo que siguen siendo conclusiones, pero ya se aprobó en lo particular y en lo general. Hace apenas unos minutos en lo particular finalmente se concluyó esta larguísima, maratónica sesión en la Cámara de Senadores de esta ley de seguridad interior. 76 votos a favor y 44 en contra. Vamos a ver de qué se trata, cuáles son los puntos profundos de esta ley de seguridad interior. El Senado de la República aprobó la Ley de Seguridad Interior, que busca dar un nuevo marco legal para las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Establece que los militares podrán intervenir en las entidades solo a petición de cada estado. Será aplicable cuando las policías locales se vean rebasadas por la inseguridad, y para ello se emitirá una declaratoria de protección a la seguridad interior. Las entidades que lo soliciten deberán presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para fortalecer la capacitación de sus policías, y tendrán como plazo máximo 1 año para retomar las labores de seguridad. El senador priista Ricardo Barroso expuso que durante la última década el país ha pasado por una crisis de seguridad, por lo que es urgente contar con una ley que otorgue certidumbre a la actuación de las Fuerzas Armadas. No solo porque brinda certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus tareas de seguridad interior, sino también porque busca garantizar que la actuación de estas se dé con total apego al respeto de los derechos humanos.
La ley también faculta al presidente de la República para ordenar la intervención militar inmediata en caso de que haya una amenaza a la seguridad. Cuando esto ocurra, los elementos deberán estar sujetos en todo momento y sin excepción a la preservación irrestricta de los derechos humanos. La presidenta de la Comisión de Gobernación, María Cristina Díaz Salazar, aseguró que es falso que con esta ley se pretenda militarizar al país. Con la presente ley no se pretende que las Fuerzas Armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente. Falso el dicho, quien lo dice. Y menos, y mucho menos, es intención del Gobierno de la República militarizar al país como algunos aseguran. Asimismo, se faculta a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de investigación y prevención de delitos, además de intervenir en protestas sociales cuando no sean pacíficas. Para ello, existe un protocolo de uso de la fuerza que señala en qué casos se utilizará la fuerza física, tácticas de inmovilización o uso de armas. El senador del PAN, Fernando Torres Graciano, afirmó que la Ley de Seguridad Interior fue sometida a una amplia discusión. No es proceso de fast track, como se dijo. Se hicieron mesas de trabajo donde se atendieron los comentarios de los gobernadores de diferentes estados, también a alcaldes, así como a diversas organizaciones de la sociedad civil organizada. La ley fue aprobada con la oposición del PRD, Morena y el Partido del Trabajo, quienes señalaron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esta minuta es inconstitucional e inconvencional. La Ley de Seguridad Interior fue turnada a la Cámara de Diputados para que sea analizada y en su caso aprobada. Para México al Día, Antonio López. El gobierno de la República reiteró su respaldo a la Ley de Seguridad Interior. Consideró que es importante que el Poder Legislativo dote de un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden en su lucha contra el crimen organizado. Esta medida afirma busca reglamentar, limitar la actuación de las Fuerzas Armadas mientras avanza el reforzamiento de las policías locales para que cumplan con sus responsabilidades en materia de seguridad pública. Insistió en que el proyecto incluye lo dispuesto por la Constitución sobre la promoción y protección de los derechos humanos. Mientras tanto, y en materia de seguridad, también dentro de este contexto que se debate ampliamente en distintos sectores de la sociedad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el que se declara procedente para consulta popular el tema del modelo actual de seguridad pública respecto a las policías en los estados y municipios. Se remite al Senado con el expediente correspondiente, anexando el dictamen aprobado por la Asamblea y la solicitud de consulta presentada por los diputados del PRI, del Partido Verde Ecologista de México. Aprobado por 250 votos a favor. Quiero rectificar la cifra. En caso de que lo ratifique, será turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su revisión y, de ser avalado, se regresa al Congreso para que emita la convocatoria para la consulta, que debe realizarse el mismo día de la jornada electoral federal. México y Estados Unidos tuvieron un encuentro de alto nivel en materia de seguridad. El tema, el combate binacional al narcotráfico. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el sacrificio que han realizado policías, soldados y marinos merece continuar con este esfuerzo para derrotar al crimen organizado. En honor a ese sacrificio, no debemos de ninguna manera bajar la guardia, ni mucho menos ceder paso a la impunidad, pues no puede haber paz donde no hay justicia y no habrá justicia fuera de la legalidad. Por su parte, el canciller Luis Videgaray habló sobre la importancia de desmantelar a los cárteles de la droga desde diferentes frentes. Uno de ellos, golpear las estructuras financieras. Para atender de manera integral todo el modelo de negocios de las organizaciones criminales transnacionales, desde la proveeduría y la producción en el campo, hasta las redes financieras y de distribución al menudeo en los Estados Unidos. Solamente atacando todos los eslabones de la cadena de negocios vamos a ser exitosos en derrotar a este flagelo.
mí es una prioridad. Los Estados Unidos se siente orgulloso de considerar a México como su socio en focalizar esta amenaza y desmantelar las redes que afectan no solamente a México y los Estados Unidos, sino a Centroamérica. Juntos podemos ser los líderes en toda la región para ¿Cómo van las cosas en las precampañas? Ayer iniciaron, por supuesto les tendremos aquí en México al día. Ahora sí, aunque suene redundante, el día a día de las precampañas rumbo a la presidencia del 2018. Iniciamos con el Partido Revolucionario Institucional, ya que este partido, junto con el Verde Ecologista y Nueva Alianza, registraron ante el Instituto Nacional Electoral la coalición MID Ciudadano por México, así la nombraron, MID Ciudadano por México, para competir por la presidencia de la República el próximo año. El líder nacional priista, Enrique Ochoa Reza, aseguró que esta alianza es con el objetivo de convertir a México en una potencia. Con ello, juntos lograremos un mejor futuro para las familias mexicanas. Nosotros hacemos las alianzas para ganar por el bien de México, no para sacrificar todo en aras de una ambición mesiánica, populista y personal. Formamos una coalición que guarda congruencia ética y política. Nos unimos porque compartimos una visión en común, que México se puede convertir en una potencia donde se cumplan los sueños de las mujeres, los jóvenes y los hombres de nuestro país. Estoy convencido que la coalición MID Ciudadano por México va a triunfar en las elecciones del 2018 porque contamos con el mejor candidato a la presidencia de la República. El consejero del INE, Benito Nasib, informó que en 10 días la autoridad electoral determinará la legalidad de la coalición que conforman estos tres partidos. Y ya el precandidato a la coalición MID Ciudadano por México dijo que encabeza la causa de quienes creen en la ley y la integridad como norma de vida. En su segundo mitin de precampaña que se realizó en el Centro de Convenciones y Poliforum de Chiapas, allá en Tuxtla Gutiérrez, dijo que su proyecto busca unir a México y no fracturarlo. Hay que alzar juntos la voz para afirmar que sin importar cuántos frentes vengan a nosotros, no nos va a dar frío. Vamos a unir a México, no a fracturarlo. Nos hermanamos para darle una vida mejor. También se comprometió a combatir la pobreza extrema y a fortalecer el desarrollo integral. Queremos comprometernos con la economía familiar. Queremos comprometernos para que se acabe la pobreza extrema. Queremos comprometernos con las mujeres y los niños. Queremos comprometernos con llevar educación a cada rincón del país. Educación que nos ayude a aprender, a emprender, a fortalecer. Educación que nos ayude a que las mujeres sean protagonistas del desarrollo nacional y los jóvenes sean su motor. Por otro lado, el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y Encuentro Social registraron ante el Instituto Nacional Electoral la coalición Juntos Haremos Historia, que abanderará a Andrés Manuel López Obrador en busca de la presidencia de la República por tercera vez. Durante la ceremonia, una persona que portaba la bandera del movimiento LGBTI comenzó a gritar consignas contra la alianza por la alianza que se concretó con Encuentro Social, con ese partido político, y contra la dirigente nacional de Morena, Jade Polemski. Posteriormente, la dirigente nacional Morena dijo que dentro del partido hay espacio para todas las religiones y pensamientos. En su oportunidad, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la presentación de esta coalición es muestra del pluralismo político y de la intensa vida democrática. Sí. Pati, causó mucha polémica justamente. Por supuesto, porque se trató nada menos que de Elena Poniatowska, quien saca una cartulina ahí en pleno acto con Andrés Manuel López Obrador, dice no al PES, y por supuesto que esta imagen de inmediato se dio a conocer por el peso que significa la presencia de Elena Poniatowska, esta laureada escritora. Ha estado siempre al lado de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ayer en ese acto sacó esa cartulina para protestar por la alianza que se firmó con el PES. Así es, fue una imagen que pues dio la vuelta porque
Es una de sus principales aliadas del movimiento, esta mujer de gran trayectoria pues intelectual, literaria, claro. Y justamente llamó mucho la atención esa manifestación en contra de esta alianza. Así es. Bueno, y Andrés Manuel López Obrador dio inicio a su precampaña aquí en la Ciudad de México. Presentó al que sería su gabinete en caso de ganar la presidencia. Está integrado por 8 mujeres y 8 hombres. Entre ellas destaca la exministra Olga Sánchez Cordero, a quien coloca en Gobernación y en Energía Norma Rocío Nale, actual coordinadora de los diputados de Morena en San Lázaro. En Relaciones Exteriores ubicó a Héctor Vasconcelos, hijo de José Vasconcelos. En Hacienda a Carlos Manuel Ursúa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y en Educación a Esteban Moctezuma, exsecretario de Gobernación y de Desarrollo Social en el sexenio de Ernesto Zedillo. Sinceramente, aspiro a que este gabinete sea recordado como el gabinete mejor que ha habido en la historia de México. Me refiero al gabinete del presidente Benito Juárez. Por su parte, el precandidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, inició sus actividades en Amealco, Querétaro. El panista prometió tener una precampaña austera, sin grandes gastos, muy alegre y muy audaz. Precisó que será cercano a los ciudadanos y se reunirá con artesanas y con otros sectores para escuchar sus problemas cotidianos. También aseguró que los partidos políticos que estén en el frente han conseguido buenos resultados en asociación. En los estados que gobernamos, el PAN y con quienes hemos formado coalición, las coaliciones PAN-PRD, son los estados en donde más crece la economía. Los 11 estados que gobernábamos hasta 2016, ahora se ha incorporado el estado de Nayarit, crecen económicamente al doble, lo cual no es una cosa menor, que los demás estados de la República Mexicana. El Consejo General del INE, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprobó la procedencia de 70 solicitudes de registro de aspirantes a una candidatura sin partido para la elección de alcaldías y diputaciones locales. Avalaron 15 solicitudes de registro y otras 55 solicitudes para diputaciones locales. De esta manera suman 76 aspirantes a una candidatura independiente, quienes a partir de hoy y hasta el 16 de febrero podrán comenzar con el proceso de recolección de firmas para lograr la candidatura por la vía independiente. Vamos a una pausa. Usted ve México al Día. Los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano inscribieron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México la coalición por la CDMX al frente para competir por la jefatura de gobierno y las diputaciones en las elecciones del 2018. Al registro acudieron los 3 precandidatos del frente a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales, Salmón Chertorivsky y Armando Agüed, quienes horas antes iniciaron sus precampañas. El INE y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio para iniciar un monitoreo y análisis de programas noticiosos en radio y televisión sobre la cobertura del periodo de precampañas y después en las etapas de campañas en el marco del proceso electoral 2018. Lo que pretendemos no solamente es para perfeccionar la democracia, como bien señalaba el doctor Nassif, sino colaborar de alguna forma a que estos procesos le den certeza a la ciudadanía, certeza de lo que se difunde y colaborar de alguna manera también a la certeza del proceso electoral que viviremos el próximo año. Comprometidos con ello, doctor Córdoba, y me comprometo que haremos todo lo que esté en nuestra parte para que este proceso sea lo más claro posible y podamos difundirlo así. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que con esto la sociedad podrá conocer el tratamiento y la equidad que se da en los medios de comunicación a partidos y candidatos durante las precampañas y las campañas.
trata, para decirlo con toda claridad, de obtener datos precisos sobre la forma en que reporteros, conductores, locutores procesan la información de las campañas y precampañas en los principales noticieros, reportajes y programas de entretenimiento. Vámonos a otros temas. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con miembros del Consejo Mexicano de Negocios, a quien agradeció su acompañamiento en este año de retos, marcado por la incertidumbre generada por factores externos y el impacto de desastres naturales. El mandatario compartió con los empresarios el reciente reconocimiento de la OCDE hacia México como el mayor reformador de los últimos años y que las reformas añadirán 2 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto una vez transcurrido un lustro de su implementación. Dijo que la OCDE también destacó muchos de los retos del país, como la desigualdad, y advirtió que para hacerles frente, las reformas deben continuar. El Banco de México subió 25 puntos base su tasa de interés, con lo que pasó de 7 a 7.25%. Esto va en línea con la decisión que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos de elevar su tasa de referencia de 1.25 a 1.50%, un cuarto de alza. Se trata de la quinta alza en lo que va de este año y la 11ª desde que inició el ciclo alcista en 2015. Estados Unidos solicitó formalmente la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, acusado de operar una red de empresas fantasma que lavaron 300 millones de pesos. A partir de hoy, el exgobernador tendrá 72 horas para oponerse o aceptar la entrega a Estados Unidos. Cabe recordar que el exgobernador de Tamaulipas permanece detenido en México desde el pasado 6 de octubre, cuando fue arrestado por los delitos de peculado y lavado de dinero. Vamos a las breves del país. Declaran emergencia en 30 municipios de Chihuahua por nevada severa. Las autoridades contarán con los recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de los afectados. De acuerdo con las cifras de la alerta de género, ya suman 310 feminicidios dentro del Estado de México en este año. El procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio llamó a redefinir algunos criterios del sistema penal acusatorio para que delitos como portación de arma amerite prisión preventiva. Bajo nuevos términos y condiciones, Uber se deslinda de cualquier responsabilidad de los servicios que brindan los vehículos, por lo que los usuarios deberán tomar precauciones. 3 meses que aproximadamente sucedieron los fuertes sismos en la Ciudad de México y en otros estados, sismos que se han visto pues como todo un reto por parte de la sociedad civil, organizaciones civiles, por supuesto el Estado mexicano, los estados y en fin, una conformación de muchos esfuerzos para poder traducir estos desastres en una unidad y en, por supuesto, una reconstrucción necesaria. No, y sin duda, además de los esfuerzos internos a nivel federal, sí, a nivel local, también hay países amigos, fundaciones que se han unido precisamente para tratar de paliar, de ayudar a los miles de damnificados por estos sismos, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en Oaxaca y en Chiapas. Así es, Pati, una sociedad mexicana muy esforzada, muy unida, con mucha actividad para precisamente apoyar a estos damnificados. Más adelante, ya en breve, tendremos una entrevista con Tani Fonserrada, y el representante oficial de Tsuchi en México. Y también pues hablaremos precisamente de estas asociaciones, cómo se han sumado estos apoyos y que por supuesto ha valido mucho la pena para el reconstruir, para apoyar a la sociedad afectada. Apoyar sobre todo a las personas que resultaron afectadas. Pero antes vamos al resumen, regresamos con esta entrevista. No solo porque brinda certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus tareas de seguridad interior, sino también porque busca garantizar que la actuación de estas se dé con total apego al respeto de los derechos humanos
El Senado aprueba en lo general y en lo particular la Ley de Seguridad Interior. El PRI, Partido Verde y Nueva Alianza registran ante el INE la coalición MID, Ciudadano por México. Por su parte, Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social hicieron formal alianza Juntos Haremos Historia. El INE y la UNAM firmaron un convenio para iniciar un monitoreo de las campañas en medios de comunicación. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con miembros del Consejo Mexicano de Negocios, a quien agradeció su compromiso con México. En noticias internacionales, Bélgica puso fin al proceso de extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a 4 exconsejeros. Más adelante, el caricaturista Helio Flores recibe el reconocimiento Gabriel Vargas. Y en los deportes, Real Madrid jugará la final del Mundial de Clubes contra el Gremio de Brasil. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Así es, nos da muchísimo gusto que estén aquí en el estudio Tani Fonserrada, ella es representante oficial de Suchi en México, y Engelbert Valpeos, director de proyectos de Fundación Dharma, quienes nos van a hablar, como decíamos hace unos instantes, pues de una serie de apoyos que no solamente han partido de lo que es el gobierno federal, los gobiernos locales, sino de países amigos, de fundaciones que se han unido precisamente para poder apoyar de cualquier manera a las personas que resultaron afectadas por los sismos. Cualquier ayuda es importante en este tipo de situaciones. Empiezo contigo, Tani, para que nos platiques en qué consiste este apoyo, en qué consiste tu fundación y cómo se han contactado con las personas afectadas. Okay. Buenos días a los dos. Buenos días. Bienvenidos, buenos días. Gracias. Muchas gracias. Tsuchi Foundation es una fundación de Taiwán budista que se dedica a ayudar a países con desastres naturales. ¿Sí? Cuando tembló en México, estaban en Houston con el huracán Harvey, y en el momento que tembló se vinieron a ver a quién apoyaban. ¿Sí? Nos encontramos en la calle, ya que estábamos también apoyando a la gente de México, en un centro de acopio en La Condesa, y por un abrazo elegimos trabajar juntos. Empezamos a hacer un censo, ir de casa en casa, ver a la gente realmente quién lo necesita, el estado de sus casas, el número de personas por familia. Desde hace 2 meses y medio, en toda la zona de Xochimilco, ¿sí? En San Gregorio, en Santa Cruz, en Nativitas, en Tláhuac, que está juntito, en Morelos, Jojutla, Tlaquitenango, Zacatepec, y esto como una primera etapa, ¿sí? De hecho, hoy es el último día en Xochimilco. Sí, tenemos ya 7 días entregando el apoyo en diferentes lugares, y mañana es el último día aquí en la Ciudad de México en esta primera etapa. Claro. Entonces, ahora vamos a otra vez a hacer un censo de ir de casa en casa, ver a la gente, conocer persona por persona cuál es su situación, para crear una segunda etapa de apoyo a principios del próximo año. Correcto. Engelbert, pues importante este tipo de sumatorias a lo que pues todo nos pegó, nos dolió. Muchísimo. ¿Desde qué perspectiva la fundación que tú también diriges, Dharma, junto con la que nos contaba Tani, pues están coadyuvando, y qué resultados han ido obteniendo en estos 2 meses y medio? Ok, esto es una colaboración entre ambas fundaciones. Ellos llegan con todo un contingente de voluntarios hermosos, maravillosos de todo el mundo, no solamente de Taiwán. Y nosotros también aportamos una fuerza grande de voluntarios mexicanos que están en los censos, en las entrevistas, en los apoyos, en las entregas. Lo más importante de todo esto es que no solamente están ahí para hacer un trámite, recibir un papel, decir sí, no y dar una tarjeta. Están ahí para hacer saber a la gente que no están solos, para darles un abrazo, darles un apapacho, decirles, oigan, entendemos la situación, y más allá de cualquier apoyo material que podamos o no darles, queremos darles un abrazo y queremos que sepan
que estamos aquí para ustedes. Claro, la parte emocional, emotiva, que es fundamental, ¿no? Sí, que un abrazo antes de que le entregues el apoyo a las personas que están llegando por algo, que ni siquiera saben exactamente cuánto va a ser, qué va a ser, ya están llorando de agradecimiento, ya están sintiendo ese apapacho de que no están solos, ¿sí? Y una vez, ya después que les entregas el apoyo, bueno, lloran más de emoción. Claro, y además también es importante decir, y se lo voy a preguntar a ustedes, porque durante una tragedia o cuando se sufre una tragedia, pues se viven muchas pérdidas, ¿no? No es la cuestión tampoco nada más humana, hay muchas pérdidas que representan cosas importantes para las personas. Por ejemplo, alguien que durante 50 años trabajó y perdió su casa, pues es una pérdida importante. ¿Ustedes cómo se involucran? ¿Qué han sentido cuando han hecho estos recorridos? ¿Cómo ven a la gente? Empiezo contigo, Tania. Pues una vez que empezamos de ir a casa en casa, ver los daños estructurales y físicos, materiales, pues es muy impresionante, porque hay veces que ves nada más como paredes rotas o de plano todo sobre la cama, y es muy fuerte ver la cama en la que una familia dormía, pues deshecha por techos, ¿no? Y luego, pues en Jojutla, por ejemplo, hay cuadras de desecho, de tristeza. Hay mucha gente que se quiere hacer la fuerte, sí, porque, bueno, perdí todo, pero sigo vivo. Y está bien, en gran parte es entre miedo y valentía al mismo tiempo. De haber perdido todo, de un dolor muy grande, hay gente que perdió a sus familiares, sí. Hay historias muy dolorosas. En el momento que entrábamos a la casa, nos olvidábamos de la casa y nos conectábamos con las personas. No sabemos a cuánta gente hemos abrazado, no sabemos cuántas veces hemos llorado. Y como dice Engelbert, con todos estos voluntarios maravillosos que vienen de Taiwán, vienen de Haití, vienen de Ecuador, vienen de Estados Unidos, ¿sí? Vienen de todo el mundo, de Vietnam, Nueva Zelanda, Argentina, Estados Unidos. Todos son voluntarios China, de Japón. Tsuchi, que en el momento que saben que hay un desastre natural, a la llamada de Master Cheng Yen, que es la fundadora de esta organización tan hermosa desde hace 52 años, la gente dona, ¿sí? Y los voluntarios llegan. Es como, no hay más que pensar, ¿sí? Y lo mismo sucedió con Dharma, ¿sí? La Fundación Dharma, en el momento que se enteró de esta unión, todo el mundo despertó y se siguen uniendo voluntarios, no es como que nada más nosotros, no, todo el mundo. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que la gente siempre se pregunta, además de pues, felicitar estas acciones, es cómo logran que estas cantidades económicas que otorgan, ¿no? Realmente sean bien aplicadas, porque luego la gente puede entrar en confusión o de forma muy fácil malgastar el dinero, ¿no? Claro. Aquí se están entregando unas tarjetas de despensa, tarjetas prepagadas, en las que no pueden ocuparlas ni para alcohol ni cigarros, por ejemplo. Perfecto. Y tampoco pueden retirar dinero. Exacto, tampoco pueden retirar dinero efectivo, es únicamente para compras en una lista de comercios establecidos que reciben esta tarjeta en particular, y entonces pueden acceder a comida, medicinas, ropa, muebles, material de construcción, las cosas que realmente les van a ayudar a salir adelante de este momento tan difícil. Está muy bien concentrado. Sí, y como decíamos, a lo mejor no es una cantidad de dinero que les soluciona la vida, pero sí es algo que les da un apapacho, un alivio y un respiro, ¿sí? Sí. Y entonces ya con esto, bueno, pues te levantas y sigues. Sí, y es muy interesante ver a misma gente cuando empiezan a preguntar, ok, ¿dónde puedo comprar? La primera pregunta que hace el 95% de ellos es, ¿quién me vende material de construcción? Claro. De inmediato, es la búsqueda. Porque para un cuarto sí alcanza. Sí, por supuesto. Sin duda alguna. Bueno, pues ya tenemos que ir al corte rápidamente. ¿Alguna página de internet, algún email? Nos pueden buscar, yo creo que en mis redes personales, por el momento, hasta nuevo aviso, Tani, con ni latina, Fonserrada, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí pueden mandarnos dudas, preguntas, información. ¿Sí? Estamos entregando apoyo económico, cobijas recicladas de PET, vitaminas y unas alcancías que se llaman Bamboo Banks, en donde ponen amor para hacer el apoyo. Si no nos van a cortar. Gracias, damos un corte rápido y regresamos con más información. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó una norma para derogar las protecciones de neutralidad en Internet, las cuales garantizaban, en pocas palabras, el libre acceso en igualdad de condiciones al servicio de la red.
Con la eliminación de la neutralidad, los proveedores de Internet pueden decidir qué portales bloquear o hacer más lentos, incluidos los de los medios de comunicación o difusión de videos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse unida y a abrir la puerta al diálogo para mitigar la tensión que se vive en la península coreana, sobre todo por los ensayos balísticos y nuclearización de Pyongyang. La unidad del Consejo de Seguridad es crucial en esto. Es crucial para lograr este objetivo, pero también es crucial para permitir la posibilidad del compromiso diplomático que permite que la desnuclearización se lleve a cabo de forma pacífica. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron por teléfono sobre el programa nuclear de Corea del Norte. Esto lo dio a conocer el gobierno ruso y agregó que los mandatarios se centraron en buscar soluciones para resolver la situación en Norcorea. Por otra parte, el presidente Putin afirmó que el gobierno de Estados Unidos entró en conciencia. Esto luego de que el martes Washington anunció que está dispuesto a entablar conversaciones sin condiciones previas con Pyongyang. El gobierno de Japón impuso nuevas sanciones a Corea del Norte. El portavoz del gobierno japonés, Yoshihide Suga, explicó que las nuevas restricciones incluyen la congelación de bienes de 19 empresas norcoreanas involucradas en el comercio de carbón y minerales y en la transportación de trabajadores de esa nación al extranjero. Con ello se buscan incrementar la presión sobre Pyongyang a fin de que suspenda su programa nuclear. El Senado de California contrató al exfiscal Benjamin Wagner para investigar los casos de acoso denunciados por funcionarias de esa Cámara. En octubre, más de 200 mujeres, entre ellas legisladoras, iniciaron un movimiento llamado Hemos Dicho Suficiente, mediante el cual realizaron acusaciones de abuso sexual que ya han producido la renuncia de 2 legisladores. El Senado también informó sobre la creación de una línea telefónica de emergencia para atender las quejas de abuso, de acoso sexual, las 24 horas del día durante todo el año. Desde que el presidente Donald Trump decidiera abandonar el acuerdo internacional contra el cambio climático, algunos estados decidieron encarar el problema por su propia cuenta. Más de una docena de ellos formaron una alianza para reducir las emisiones de gases, cumpliendo con los estándares del Acuerdo de París. Varios gobernadores, entre ellos Jerry Brown de California, participaron esta semana en París en una conferencia en el segundo aniversario de la firma del Pacto Histórico. El programa, conocido como la Iniciativa Regional para Gases Invernadero, cubre 9 estados en el este de Estados Unidos y con planes de ampliación. Al menos 10 exministros del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez lavaron más de $2 millones que ocultaron en la banca privada de Andorra. Los exfuncionarios presuntamente recibieron sobornos por parte de compañías extranjeras. ¿Para qué? Para esto que es algo muy común, por lo menos en América Latina, obtener contratos de la petrolera estatal PDVSA. Esto allá en Venezuela. Desde Cuba, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a los países de América Latina y el Caribe a buscar de manera tenaz, así lo dijeron, un camino propio de integración. Propuso poner la mirada en China y Rusia para fortalecer las relaciones bilaterales con esos países. También calificó de persecución enfermiza las sanciones de Donald Trump contra Caracas. También el vicepresidente de Venezuela, Tarek Al-Aissami, advirtió que los alcaldes opositores que promuevan protestas contra el gobierno serán consignados a las autoridades. Llamó a la Fiscalía General a abrir las investigaciones sobre quienes incitaron a las protestas, las cuales dejaron más de 100 muertos. Los alcaldes opositores fueron electos en los pasados comicios, también deben reconocer a la constituyente para poder ejercer sus cargos. En Argentina, manifestantes protestaron contra la reforma jubilatoria impulsada por el presidente Mauricio Macri, que de acuerdo con la oposición reduce los ingresos a los pensionados y afecta los programas sociales. El enfrentamiento entre manifestantes y policías dejó un saldo de 22 detenidos y decenas de heridos, entre ellos diputados y periodistas. Bélgica puso fin al proceso de extradición del líder independentista catalán Carles Puigdemont y 4 exconsejeros de su gobierno, cesados a petición
de la Justicia de España. Esto a una semana de las elecciones regionales catalanas. Un juez declaró no procedente el mandato de extradición contra los 5 políticos acusados de rebelión después de que la justicia española pidiera el 5 de diciembre retirar los cargos. El expresidente de la Generalitat dijo que por el momento se quedarán en Bélgica y no van a regresar a España. Hoy es viernes de nuestro programa En Corto, aquí en Televisión Educativa, y en punto de las 8 de la noche no se pierda la conversación que tuvo mi compañera Dalia Valp con el artista plástico Víctor Crowley. Aquí un adelanto de esta interesante plática. Desde chiquito, porque yo hacía manchas abstractas desde niño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque veía los colores, cómo se formaban, y quería yo unir los colores como nubes, que es así como se conforman, y eso fue lo que me sugirió pintar espacios, como yo le llamo, espacios del firmamento, ¿no? Desde el principio quise hacer abstracto, es decir, que no se representen objetos visuales que uno reconoce como conocidos, que si un pato o una silla o lo que uno haya visto, sino yo trato de representar el espacio, pero a 3.000 millones de años luz, ¿verdad? Que no se ve, que no se conoce. Ese es el que me quiero imaginar. Que es bueno, que es malo, pues no se sabe. Es el espacio. Y le he nombrado a mis cuadros un espacio con un número. Yo me imagino a colores y los elementos claves de esos colores, o sea, una nube redonda o X, en la mente. Archivo en la mente hasta 2 cuadros con algunos detalles, y cuando voy a pintar me tengo que concentrar en ver cómo era ese cuadro que yo había estado inclusive dormido pensando en ese cuadro. Entonces trato de representarlo y empiezo a pintarlo. Puede que salgan algunos otros elementos o que sea la idea exacta. Nos acompaña aquí en el estudio David Hernández. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado, con quien vamos a hablar de todo este asunto que se ha desatado tras el anuncio de Donald Trump de trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv, donde están las embajadas de otros países, hacia Jerusalén. Obviamente no es una cuestión nada más cosmética, tiene un trasfondo. Y bueno, un trasfondo que ya ha provocado mucha atención en esa parte del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y para que nos expliques cuál es el fondo, el trasfondo de por qué Trump tuvo que tomar esta decisión. Bueno, la verdad es que sí, es un tema muy complejo. La decisión es una promesa de campaña. Trump ya había dicho que él, a diferencia de otros presidentes que también ya habían dicho que o reconocido de forma general a Jerusalén como capital de Israel, él dijo, yo sí la voy a reconocer oficialmente y además voy a cambiar la embajada. En realidad, la motivación de Trump es completamente político. Lo que verdaderamente es interesante pensar aquí son la otra contraparte dentro del gobierno estadounidense. Por ejemplo, el secretario de Estado no está completamente de acuerdo con esta decisión. De hecho, no ha estado de acuerdo con otro tipo de decisiones que tienen que ver regularmente con Medio Oriente. Un poco el acuerdo nuclear iraní y este tipo de cuestiones, que Trump ha tomado decisiones que no van del todo con el pensamiento del actual secretario de Estado. Entonces, ¿podríamos considerarla de entrada como una decisión política más que una decisión real de la diplomacia, por supuesto, ¿no? O las relaciones internacionales? Esto quiere decir que se puede disolver de una forma u otra, es decir, el llevar a cabo la embajada en Jerusalén, físicamente construirla, todavía falta tiempo. Sí, la embajada en realidad, aunque reconoció de manera oficial que va
de manera oficial a la capital de Israel. En realidad la embajada va a tardar en moverse. De hecho, habían especulado un par de años, aunque en realidad esto traería aún más conflictos. Lo que quiere decir que definitivamente no va a ser una decisión que se tome mañana. Lo que sí es interesante es, por ejemplo, hace un par de días, se convocó a una reunión extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica, y ellos en general reconocen a Jerusalén Este como capital del Estado palestino. El gobierno turco ya dijo que tiene intenciones de trasladar su embajada, o más bien poner una embajada de Turquía en Jerusalén Este. Es que a eso iba, independientemente de que pudiera ser una decisión política, independientemente de que tengan que transcurrir muchos años para que esto se lleve a cabo, como sabemos, la forma es en realidad fondo, ¿no? Sí, claro. Y hoy, por ejemplo, Jeffrey Davidow, quien fue embajador de Estados Unidos en nuestro país, en un artículo que publica en el Universal, dice, bueno, ver esta decisión de Trump en Jerusalén lo que hace es simplemente provocar inestabilidad y provocar algo que pues afecta las relaciones, el clima político en la zona, ¿no? Sí. Y de Trump esperar no solamente con esto de Jerusalén, él dice, hay que esperar que cumpla también con la construcción del muro, ¿no? O la salida del Telecán. Sí, estos son definitivamente mecanismos pues para decir, ok, compararse, ¿no? Hacer la diferencia entre administraciones pasadas a su administración, que es, ok, mi promesa de campaña fue construir un muro, ok, comienza a construir prototipos de ahora prometió igual el reconocimiento y el traslado de la embajada, lo realiza, no de manera inmediata, porque definitivamente sería aún mayor la problemática que traería el movimiento de la embajada como tal. Así es decir, puede tener o representar un costo político importante, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo crear estas fisuras de por sí endebles en esta parte del mundo. Sí, definitivamente. Creo que las relaciones dentro de Medio Oriente son tan complejas que el mover la embajada físicamente traería, consecuencias aún más violentas. De hecho, hay que recordar, Hamas, el grupo más extremista, por así decirlo, en Palestina, que es considerado por algunos grupo terrorista, para otros es un grupo de resistencia palestino, ellos ya han tomado esto pues como parte de su nuevo movimiento, ¿no? Esto renueva el interés de Hamas, pues de tornar sus actos un poco más violentos. Ahora, aquí viene lo más preocupante. De acuerdo con sus análisis, ¿esto podría recrudecer el clima de violencia en Medio Oriente? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, tal vez podríamos relacionarlo con el presunto atentado que fue evitado afortunadamente en Nueva York hace un par de días. El individuo que iba a cometerlo declaró que lo estaba haciendo en nombre del Estado Islámico por esta decisión de Trump. Lo que quiere decir que los terroristas, a partir de este momento, van a tomar la causa palestina como parte de su discurso. Así es, David. Pues como decía alguien ahí, simplemente Trump lanzó un cerillo, ¿no? Sí, totalmente. Un cerillo al combustible. Pues muchas gracias, David Hernández, del Centro de Investigaciones Gilberto Bosque del Senado de la República, por estar aquí, por ayudarnos a entender estos asuntos que ocurren en el mundo. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Le recuerdo que usted ve México al Día. Antes vamos al resumen. Los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano inscribieron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México la coalición por la CDMX al frente. José Antonio Meade afirmó que su proyecto busca unir a México, no fracturarlo. Andrés Manuel López Obrador presentó al que sería su gabinete en caso de ganar la presidencia de la República. Estados Unidos solicitó formalmente la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. En noticias internacionales, el Senado de California contrató al exfiscal Fernando Wagner para investigar los casos de acoso sexual. Más adelante, el pintor y escultor mexicano Jorge Marín presenta en la explanada del Palacio de Bellas Artes una obra monumental inédita. Y en los deportes, los Broncos vencieron a los Colts 25-13 en el inicio de la semana 15 de la NFL.
está listo Eduardo Marín, quien nos tiene precisamente las recomendaciones para llegar muy fuertes a las fiestas decembrinas. Eduardo, es un placer saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Omar, buenos días, Pati, gusto en saludarlos. Pues bueno, nuestra cartelera está dominada por la Liga de la Justicia y ahora además particularmente por el larguísimo episodio 8, que es la 9ª película de la saga de Star Wars, que se estrenó el día de ayer. Bueno, una saga que ya luce interminable. Y bueno, en este panorama pues nos quedan pocas opciones, pero una de ellas, sin duda interesante, diferente, es la película francesa Una bella luz interior, de la directora Claire Denis. No es una historia fácil, obviamente no es una película de acción, es un retrato intimista de una mujer madura, desesperada por encontrar una pareja, por encontrar un amor real, auténtico, que llene su vida. Es un testimonio de soledad, ese es el valor de la película, es también un relato sobre relaciones de pareja en situaciones con las que nos podemos de una u otra manera identificar. En este sentido, pues es una película que guarda su importancia, pero hay que decirlo también, su resolución narrativa a veces se excede en diálogos poco largos, como el del final, que sucede, por cierto, durante los créditos. Su resolución, digamos, es muy teatral, le falta dinamismo, pero es una película interesante, no deja de guardar interés y relevancia. Es una opción importante en cartelera. Y bueno, una de las virtudes de la película es la presencia de esa gran actriz de brillante trayectoria, que es la francesa Juliette Binoche, que sin duda pues enriquece también la película. Ese es mi comentario, Omar, Pati. Pues excelente, Eduardo, un abrazo. La verdad que suena muy, muy recomendable esta película y nada menos que ver a Juliette Binoche y retratar este asunto de la soledad. Un abrazo, Eduardo. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Bueno, artesanos mexicanos fueron galardonados por su trabajo que se distingue por excelencia, creatividad y calidad. La tradición, el color y la precisión quedó plasmada en las piezas de 22 artesanos que ganaron el 4º concurso nacional de Patrimonio Artesanal de México 2017. Distinguiéndose por su maestría a desarrollar cada una de sus obras con un alto grado de excelencia, creatividad y calidad. Este concurso nacional permite la preservación de nuestro patrimonio cultural al activar la memoria histórica de cada participante y aplicar su conocimiento transmitido de generación en generación. En esta ocasión se premiaron a 22 artesanos en 9 categorías, tales como Galardón Nacional, Premios Especiales de Rescate, Técnica y Diseño, también a la Mejor Pieza y menciones honoríficas. El galardón máximo lo obtuvo Berta Miranda, originaria de Olina, La Guerrero, por el manejo de la técnica en todo el país. Debemos heredarla a las generaciones que vienen. El trabajo con el que hoy me premian es una caja de madera del Inalue, con base fondo negro, decorado en ocre, con flores, venados, jaguares, zorros, mariposas, garzas y pajaritos, con la cual me tardé un mes de elaboración. A mis compañeros artesanos puedo decirles que le echen ganas. Cada uno de nosotros trabajamos la artesanía. Es algo de nuestro pueblo, nuestras raíces. En este 4º concurso se entregó un premio total de 1.100.000 pesos, cuyo objetivo fue reconocer el talento, la sensibilidad y la creatividad de los más destacados artesanos de todo el país. Para México al Día, Jacqueline López Arte. Y es viernes de cortesía. Le tenemos cortesías para otro gran evento cultural. Regalaremos 3 pases dobles para la obra Otelo, que se presenta el domingo 17 de diciembre a las 6 de la tarde, 18 horas, en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, ubicado atrás del Auditorio Nacional. Obra dirigida por Gabriel Chamé, buen día, y donde participan los actores Matías Bassi, Elvira Gómez, Gabriel Beck y Martín López. Para ganar uno de estos 5 accesos solo tiene que llamarnos a los estudios de México al Día, teléfonos 3601-8118 y 3601-8119, o bien escribirnos un tuit a nuestra cuenta @mexaldía mencionando precisamente que quiere ver esta obra, Otelo. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Como les decíamos, hace unos instantes se aprobó la Ley de Seguridad Interna en medio de una discusión amplia, en medio de muchas dudas, pero finalmente hay esta Ley de Seguridad Interior. Para saber exactamente en qué consiste esta ley, agradecemos que nos tome la llamada Javier Oliva, experto en asuntos de seguridad. Javier, finalmente hay esta ley. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hay gente que todavía tenía cierta reticencia hacia lo que implica, porque hay quienes dicen que podría militarizarse el país. Muy buenos días. Buenos días, Pati, Omar, buenos días. Saludos a nuestro auditorio y al equipo. Lo primero que hay que decir es que esta ley de seguridad interior era un pendiente que tenía México. Va a sonar un poco exagerado lo que voy a decir, pero desde 1824, cuando se incluye por primera vez el concepto de seguridad interior en nuestra primera constitución como país independiente, y en las 3 sucesivas constituciones, es decir, en las 4 que ha tenido nuestro país, ha aparecido el concepto de seguridad interior casi 200 años después de estar reglamentando. Ahora, el tema, Pati, Omar, es en qué condiciones se está reglamentando el concepto de seguridad interior, quiero decir, y derivado de la situación aguda en varias partes del país respecto del asunto de la inseguridad pública, entonces es que esta ley trata de darle cierta articulación y mucha responsabilidad a las autoridades civiles en primera instancia como responsables del servicio de la seguridad pública. Quienes hablan de militarizar, Pati, pues están muy lejos de conocer el contenido del término. Ese concepto se aplica donde hay dictaduras militares, propiamente dicho. Y entonces las actividades sociales, en general, se ven reglamentadas de alguna forma por actividades militares. Por eso el concepto no aplica. Aquí lo interesante o lo preocupante es que una vez que ya se estaba activando o se activó el proceso parlamentario para la aprobación de esta ley, y de repente, porque así pasó, como podemos ver en todos los medios de comunicación, de repente comienzan a haber muchas voces, obviamente que enriquecen el debate, desde luego, pero que pretenden frenar la ley. Mi pregunta sería, bueno, porque no a esta ley, pero sí a cuál, ¿no? Claro. En el Senado sí hubo discusión, hubo modificaciones a varios artículos, y el trámite parlamentario que resta es el siguiente: como es un asunto de obvia y urgencia resolución, ya no se va a enviar a la Cámara de Diputados, pero ya no se va a trabajar en comisiones, sino va a pasar directamente al Pleno, porque hoy precisamente termina el periodo legislativo, y entonces discutir esta ley ya en pleno proceso electoral formal, quiero decir, a partir de febrero, pues evidentemente iba a generar algunos problemas para poder aprobar esta ley. Hasta aquí mi primer comentario. Así es, Javier Oliva. De todas formas, podríamos evaluar, a partir de esta aprobación que ya se dio hace unos minutos, tanto en lo general como en lo particular en el Senado, que bueno, también es parte de un primer inicio, ¿no? Es decir, todo esto se puede seguir modificando a partir de las circunstancias de nuestro país. Claro, y además, Omar, era una ley necesaria que está pendiente. Yo mismo tuve la oportunidad de ser invitado por el Senado de la República a participar en el foro del lunes de esta semana, un foro que duró de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Hablaron gobernadores, presidentes municipales, colegas de distintas instituciones, representantes de organizaciones sociales a favor y en contra, o simplemente mostrando alguna reflexión en particular. Aquí lo importante es que también las Fuerzas Armadas adquieren algo muy importante, que es certeza jurídica. Claro. Es decir, ya ahora tendrán estos elementos de referencia en una ley aprobada por el Congreso de la Unión, en donde la coordinación y sobre todo, insisto, que soy muy enfático, Omar, la responsabilidad de la autoridad civil en áreas de seguridad pública. Sí. Es una ley corta, son 36 artículos, aunque el dictamen es bastante largo, son de más de 200 cuartillas, pero lo importante es que ya se adquiere este nivel obligatorio, mandatado, en este caso por este nuevo cuerpo jurídico, para que las autoridades locales se hagan responsables, gobernadores y presidentes municipales, quiero decir de manera muy precisa. Claro. Muchísimas gracias, Javier Oliva, por este primer comentario. A ver si la próxima semana podemos profundizar más después de ya poder haber leído lo que quedó, las modificaciones y, por supuesto, los impactos. Gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Buenos días. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Pablo. Gracias. Hasta luego. Javier Aranda está ya con nosotros, listo también para poder dialogar profundamente sobre la literatura. Confieso que he leído. Javier Aranda, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola, buenos días, Omar, Patricia, Daniel. ¿Cómo estás, Javier? Les hago una propuesta a las personas que nos siguen para acercarnos a Marcel Schwab. Es un autor que nació hace 150 años y que renovó no la literatura de su tiempo, porque la Primera Guerra Mundial como que lo opacó, sino la literatura de nuestros días. Tiene, digamos, seguidores fuertes,
continuadores de su propuesta literaria en México particularmente y en Argentina. Un exponente de esto en Argentina es Borges, por ejemplo, y en el caso de México es Elena Poniatowska. Sí. Dos autores distintos, pero que comparten con Marcel Shaw el gusto por contarnos historias de la gente sin historia. Pequeñas historias que nos acercan muchas veces más a los grandes procesos históricos, más allá de las historiografías abundantes y aburridas de los caudillos, de los señorones, de los reyes, de los monarcas. Entonces, Marcel Shaw lo que nos propone es, a través de pequeños textos de gente olvidada, que él recoge de algunos archivos viejos, empieza a jalar hebras, digamos, y a partir de una especie de memoria imaginativa, reconstruye esas vidas que dieron forma o fueron el marco de grandes transformaciones. En el caso de Marcel Shaw hay obras muy importantes, Vidas Imaginarias, es una obra clásica, y otra es La Cruzada de los Niños, que es un texto francamente revelador porque apuesta mucho por la imaginación del lector. Él nos da algunos elementos para recuperar, por ejemplo, esa leyenda de 1212, una cruzada en donde unos niños entre la Cuarta y la Quinta Cruzada decidieron ir a Jerusalén basados o amparados en el versículo bíblico que dice: dejad a los niños, venid a mí. Era una horda de niños que no sabían exactamente cuál era el camino, pero estaban convencidos de que tenían que llegar a Jerusalén, aunque tuvieran que atravesar un mar. Es una leyenda, es una historia real también, y Marcel Shaw lo que nos da es, a partir de contarnos desde la óptica de un papa, de un viajero, de un hombre pordiosero, esta historia de otras maneras que nos acercan precisamente a la vitalidad de estos niños que querían cumplir su objetivo. Sabemos que muchos, según también la misma leyenda y algunos historiadores, se perdieron en el mar, otros se hicieron esclavos por parte de los otomanos y otros más, dicen, llegaron a su cometido. No lo sabemos, pero sí sabemos que Marcel Shaw tuvo la capacidad de proponernos o de hacernos ver que es posible concentrar la luz del sol en un rayo. Pues muy interesante, Sí, siempre sin duda. son autores quizá no tan conocidos. Nos has traído gente que se conoce a nivel, pues en todos los sectores, ¿no?, de la sociedad, muy importantes, pero a veces este tipo vale la pena traerlos para poder experimentar, ¿no? Clásicos. ¿No? Así es. Pues muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros, compartirnos esta interesante propuesta literaria Marcel y Shaw. estar con nosotros. Excelente fin de semana. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Que pasen Gracias, un excelente gracias. fin de Vamos semana. ahora al resumen. El Senado aprueba en lo general y en lo particular la Ley de Seguridad Interior. El PRI, Partido Verde y Nueva Alianza registran ante el INE la coalición MID Ciudadano por México. Por su parte, Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social hicieron formal la alianza Juntos Haremos Historia. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó las solicitudes para elección de alcaldías y diputaciones locales. Estados Unidos solicitó formalmente la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. En noticias internacionales, el gobierno de Japón impuso nuevas sanciones a Corea del Norte. Y en los deportes, Pachuca enfrentará mañana al Al Jazeera en encuentro por el tercer lugar del Mundial de Clubes. Muchas gracias por estar con nosotros. Que pasen un excelente fin de semana, mi estimado. Mañana nos vemos. Claro. Así es, gracias a todos ustedes, a Griselda Yebra, que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas, pero sobre todas las cosas a usted. Este es un esfuerzo informativo de televisión educativa y pues a las posadas, ¿no? ¿Qué nos queda? Empieza. Pásenla bien, disfruten. Hasta luego.